Ah, Vamos a tratar de hacer un avance importante hoy en nuestro estudio del libro de los Hechos. Abra su Biblia, por favor. Vamos a aprovechar el tiempo. Y vamos al capítulo 19. Estamos estudiando. Vamos verso a verso. Hechos 19. Y vamos, ¿en qué verso nos quedamos? 20. O sea que vamos al 21. Muy bien, Hechos 19, 21. Ponga sus ojos ahí y sígame porque vamos a avanzar. Pretendo que avancemos una buena porción. Dice el versículo 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Verso 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Verso 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Verso 28, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pocos gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Verso 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces, el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito con alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna cosa en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay en que seamos acusados de sedición por esto hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Acompáñeme a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día. Bendecimos tu nombre y reconocemos nuestra incapacidad para poder muchas veces entender tu palabra, pero pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para que alumbre nuestro entendimiento y que pueda tener el efecto que tú deseas sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente y que impacte nuestra vida conforme a tu voluntad.
Ayúdanos, Señor, a no distraernos, a no permitir que el sueño nos gane y nos distraigan las cosas de este mundo, los afanes. Es solo un tiempo corto, Dios. Pedimos tu ayuda en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Si tú tomas nota, le puse por título a la enseñanza una radiografía de mi fe. Así se llama la enseñanza. Y bueno, si tú no estuviste con nosotros la semana pasada, no pudiste enlazarte por internet o es la primera vez que nos visitas, a manera de introducción voy a dar un poco de contexto de lo que vimos la semana pasada para que podamos entender bien lo que está pasando. Nos encontramos ahorita estudiando el libro de los Hechos y estamos ubicados en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Y la semana pasada estuvimos estudiando cómo Dios estaba haciendo milagros extraordinarios, decía, ¿no? A través de la mano de Pablo. Y estudiamos cómo aún los paños y los delantales que tenían el sudor de este hombre, Dios los utilizaba para sanar enfermos, enfermedades físicas, pero también para liberar cautivos. ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿O ya los perdí? Estoy en la intro, no me hagan eso. Vimos también cómo un equipo de judíos dedicados al exorcismo pretenden usar el nombre de Jesús con mucha liviandad y se lanzan a hacer algo muy loco, y las consecuencias de eso pues fueron muy severas. Y aprendimos al final de la enseñanza cómo todas estas cosas en conjunto, de forma divina y de forma providencial, Dios las usa. Dios las usa y las usó para llenar de temor a toda aquella región. ¿Se acuerda? Y entonces toda la gente que se dedicaba a la brujería, la hechicería, el ocultismo, todo eso, después de ver lo que había ocurrido, se llenan de temor, se arrepienten de la vida que habían llevado y entonces van y comienzan a quemar todos sus libros de hechizos, de embrujos, de todo eso en la ciudad. Y se hace una hoguera millonaria. ¿Se acuerda cuánto valía? Toda aquella gente cautiva del pecado y de ese estilo de vida reconocen lo que está pasando, se arrepienten y van para allá. Y ahí nos quedamos. Y ahora sí, Hechos 19:21, en donde iniciamos hoy, dice: pasadas estas cosas. O sea que está haciendo referencia a lo que les acabo de decir. Una vez que pasó esto, todo lo ocurrido, ya es como una síntesis. Pablo tiene 2 años y medio, casi 3 años ahí en Éfeso. Y lo que hace pasadas estas cosas es que está como cortando para decir, bueno, todo eso ya pasó, punto y aparte, y ahora va a dar inicio a otra cosa. ¿Qué es lo que va a dar inicio? Y es lo que sigue después. Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, pero antes, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Entonces vemos ahí que Pablo tiene un plan. ¿Cuántos tienen planes? ¿Sí? Bueno, Pablo tiene un plan en su interior, en su espíritu. Ha tomado una decisión y es ir a Jerusalén. Y antes quiere hacer una escala, parar en Macedonia, luego baja a Acaya y luego ya pretende ir hasta Jerusalén. Y sabemos por la historia de la Biblia que la intención de este viaje es recaudar fondos, porque él ya se enteró que en Jerusalén la iglesia está padeciendo escasez. Entonces él lo que pretende es recaudar fondos y llevar una buena suma de dinero a la iglesia que está en Jerusalén. Y entonces, una vez que tuviera esto, poder ir a verlos. Y yo no sé si ustedes lo pueden apreciar, pero parece que es una visión la que tiene Pablo que no tiene límites. Señala un estudioso de la Biblia, dice, ni César, ni Alejandro, ni ningún otro héroe se acerca a la mentalidad tan amplia de este pequeño benjamita. O sea, está grueso en su forma de vida, en su forma de ministrar, de no parar todo el tiempo. Y el versículo 22, fíjese lo que nos dice, y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se queda por algún tiempo en Asia.
Entonces vemos que Pablo lanza una avanzada a dos de los de su equipo, les dice adelántense y vayan preparando las ofrendas ya nada más para que yo llegue, tal vez lo recoja y me vaya hacia Jerusalén. Y entonces dice la escritura que él se queda un tiempo ahí en Asia, o sea en Éfeso, con toda seguridad, dejando algunos encargados y encargos en esta iglesia que ya estaba bastante madura, ya tenía casi 3 años. Entonces, antes de partir, lanza a esos dos y él se queda acomodando las cosas, cómo se van a quedar, quién se queda al frente, cómo se van a organizar, y se queda acomodando todo eso. Y aquí hay una aplicación para nosotros bien importante. Yo les preguntaba que quiénes tenían planes y algunos levantaron la mano. Yo creo que todos tenemos planes en nuestra vida. Una idea de lo que queremos más adelante, hacemos un proyecto, tenemos una idea del futuro, de lo que quiero hacer, de lo que quiero comprar, de lo que quiero viajar. Tenemos ahí algunas ideas. ¿Y sabe qué? A veces Dios irrumpe esos planes. ¿Será que Dios es malo? Es pregunta. ¿Que está dedicado a frustrar a sus hijos? La respuesta es no. No es así. Son situaciones que Él hace o permite con un fin, con un propósito, que hay una lección detrás de esas cosas para sus hijos. Es como lo debemos entender. Esas pruebas tienen una lección. Y muchas veces no lo entendemos así y no lo aprendemos. Y entonces más adelante, otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y te quieres meter a hacer un negocio y Dios dice no. Y tú, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? Y entonces insistes y ¡pum! Fraude, te defraudan, te roban, te hacen... Y entonces ya entiendes. A la vez 3, a la vez 4. Y a veces Dios así de, ¡ay, van 7 veces que te digo que no! Por favor, ya entiende. No hagas ese viaje. No vayas a ese lugar, no le llames a esa persona, deja esa amistad y así muchas cosas. Y no es que quiera frustrarnos, simplemente tiene un propósito detrás de esto. Y durante nuestro estudio del día de hoy en el alboroto en Éfeso, me gustaría que tengamos presente lo que les voy a decir a continuación. Lo que Dios nos trata de enseñar a través de esto que vamos a iniciar ahorita es el método del contraste. Por un lado nos va a enseñar el mundo y ese sistema muy bien determinado que tiene el mundo, de idolatría, de falta de entendimiento, de falta de razonamiento, y por otro lado va a presentarnos la figura de la fe. Personas que creen, que tienen confianza en Dios, que le conocen y que pues muchas veces actuamos en entendimiento a su palabra y con ello con sabiduría. Y esto es lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana. Entonces yo quiero que lo tengan presente a través de toda la enseñanza. Piense usted por un momento en una radiografía. ¿Sí sabe lo que es? Muy bien. La radiografía te la toman y entonces llega el médico y enciende una luz y mete la fotografía. Usa ese contraste, necesita ese contraste y entonces bota el problema. Se ve tu estómago y ahí se ven las úlceras, ¿no? O es de la pierna y entonces mete la radiografía y se ve si hay una fisura, si hay fractura o no hay fractura y entonces te da un diagnóstico. Y por eso le puse ese título a esta enseñanza. Y vamos a entrar ahora así de lleno al punto y no sé cómo venga su Biblia el verso 23. ¿Qué dice? 19:23. ¿Cómo? El alboroto en Éfeso es el encabezado. Y vamos de lleno. Versículo 23. Hubo por aquel tiempo, no se olvide la introducción, él pretendía hacer un viaje a Jerusalén, ya estaba todo bien organizadito. Hubo por aquel tiempo un disturbio. Pequeño. ¿Dice así? No pequeño. Acerca del camino. Versículo 24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana. Y hasta ahí vamos a quedarnos. Aquí está el primer contraste y es el contraste de las creencias. Lo que cree y lo que cree.
Por un lado, encontramos a los del camino. ¿Se acuerda de esa palabra? Ya no es nueva para nosotros. En el libro de los Hechos ya lo hemos escuchado mucho y hace referencia a la iglesia. ¿Sí se acuerda? Si se da cuenta, en la escritura viene con una C mayúscula. Hace referencia a la iglesia. Y bueno, claro, pues Pablo ya tenía casi 3 años por ahí y con toda seguridad el mensaje que él había compartido había sido muy exitoso. ¿Y en relación a qué lo dices, Sergio? ¿O por qué lo crees? Por el gran número de creyentes que ya había en aquella región. Dice la Biblia que no solo la ciudad estaba ya convirtiéndose a Cristo y al Evangelio, sino que alcanzó toda la provincia. O sea, ya era muy amplio el alcance del mensaje. ¿Por qué lo del camino? No sabemos a ciencia cierta por qué le llamaban así, pero creemos que es por las palabras de Jesús en Juan 14:6, cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y adoptaron esa expresión, esa cita de Jesús para llamarles: mira, ahí vienen los del camino, ahí vienen los cristitos, los imitadores de Jesús. Y por otro lado encontramos a los adoradores de Diana, que son descritos aquí por un platero, que es el que inicia toda la revuelta, y nos dice que hacía templecillos de Diana, del templo de Diana, en pequeño. Y es que el templo de Diana era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y para que tengamos una idea, tenía 3 veces el tamaño del Partenón. O sea, era un pedazo de templo impresionante. Y entonces hacían las figuritas a escala y si tú visitabas, pues te las vendían, ¿no? Y entonces ahí están de entrada las dos figuras que estamos viendo de inicio. Diana era asociada con la fertilidad y sabemos que su templo tenía sacerdotisas mujeres que eran prostitutas. Y bueno, este tal Demetrio hacía figuritas y las vendía como recuerdos, como amuletos. Y pues hoy en día sigue siendo igual, ¿no? Si tú vas a Roma, están las grandes catedrales y hacen las pequeñas figuras. Y para no extenderme, esto tipifica la idolatría. Como lo he comentado antes, y es Juan Calvino el que dice que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Es una fábrica de ídolos. Es tan fácil que tú hagas de tu esposo un ídolo, tu esposa, y se convierte ya en tu todo. Tus hijos, no, es que yo puedo perderlo todo en la vida menos a mis hijos. Y se vuelven tus ídolos. Y así es. Los hombres a lo mejor me entiendan un poco más. Tu carro se vuelve un ídolo. O relojes y comienzas a comer. Y tu colección de relojes, ¿no? Como Gollum. Así. Y somos una fábrica de ídolos. Y entonces entendemos que la idolatría es todo aquello que se entrona en tu corazón. Piensa por un momento. ¿Qué es lo que todo el tiempo estás pensando? ¿Qué es aquello que constantemente está en tu mente y que ese es tu ídolo? Todo aquello que esté en el trono de tu corazón por encima de Dios. Y puede ser lícito, ojo, porque eso es lo más delicado. Oye, pero pues eso no le quita nada a nadie. Yo no me meto con nadie. No es agradable delante de Dios. Él quiere ocupar el lugar número 1 en tu corazón. Y por eso es que se vuelve pecado. Y a veces nos lo quita. Pero tenemos que entenderlo de la manera correcta. Y entonces ahora sí, ya tenemos los dos elementos, los contrastamos y entonces tenemos el principio al que queremos llegar. Lo que creemos define nuestras acciones. ¿Sí? ¿Me siguió? Estamos viendo por un lado la fe contra la religión, contra la idolatría. Y eso que tú crees determina la forma en que vives, la forma en que hablas, la forma en que te conduces. No vayan, yo se los voy a leer muy rápido. Hechos 9:2 dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, Saulo,
a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con C mayúscula, los trajesen presos a Jerusalén. Saulo, y ahora, Hechos 24:14, el mismo Saulo, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo, dice, todas las cosas que en la ley y en los profetas están. O sea, vemos a una misma persona que es Saulo, religioso, pidiendo cartas para perseguir a los del camino. Luego ocurre algo en su vida y vemos a este mismo hombre ahora conocido como Pablo, creyendo y teniendo un estilo de vida bien diferente. Por eso traje esta cita, porque esto nos permite ver cómo una misma persona sufre una transformación. Cuando eres religioso, cuando eres idólatra, cómo vives, cómo te conduces y qué ocurre cuando tú vienes al conocimiento del Evangelio. Es el mismo hombre, solo como la historia antes de Cristo y después de Cristo. Antes religioso, ahora creyente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Un estilo de vida que tiene como fundamento la fe. No es por obras, es por gracia. No hicimos nada para ganarlo. La soberanía y la gracia de Dios, más su palabra, nos da como resultado vidas transformadas. Amén. Dígalo fuerte para que despierte al que está junto, que ya está. Vamos al segundo contraste y es nuestros intereses. Continúa diciendo Hechos 19, daba no poca ganancia a los artífices. Ahí está el punto. El texto nos está hablando de intereses económicos. ¿De quién? De los artesanos. Y nos dice, para que quede claro, no poca ganancia, o sea, mucho dinero. Esto es en realidad lo que detona el gran disturbio en aquella región. El amor al dinero. Vamos a seguir. Versículo 25, a los cuales, reunido, es Demetrio, el organizador, reunido con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? O sea, fíjense, hace como una especie de junta sindical, o sea, junta todo así como de los taxistas, pero de obreros que trabajaban también en La Plata. Bueno, pues los junta a todos y empieza a meterles ahí candela. A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que este oficio obtenemos nuestra qué? Subráyelo. Riqueza. Subraya esa palabra, porque todavía sigue revelándonos más sobre los afectos de Demetrio, que en realidad son los afectos del hombre, de todas las personas. Mire, se calcula que habían 39 ciudades, sígame con cuidado en esto. Habían 39 ciudades en toda esa región mediterránea. Y estas 39 ciudades participaban en el culto hacia la fertilidad que se realizaba en aquel templo. Entonces, yo quiero que por un momento se imagine esas 39 ciudades yendo a visitar el templo. No tenemos un número exacto, pero era mucha gente. Y eso significaba una gran derrama económica. ¿Sí? Entonces, vemos el gran valor que el mundo y el sistema del mundo le da a lo económico. Y cuando les hablo de lo económico es muy amplio. Estamos hablando de dinero como tal, de materialismo, de trabajo, porque hay quien se vive para el trabajo, y incluye también la parte de las riquezas. Y entonces yo te pregunto esta mañana, ¿cómo estás en esa área? No sé. Bueno, vamos a hacernos unas preguntas dentro de la radiografía para ver nuestra condición. ¿Cuánto tiempo dedicas a pensar en el dinero? Voy a dar un tiempo así. ¿Qué tiempo dedicas? Otra pregunta, ¿estás pensando en cambiar tu teléfono
¿Por uno más nuevo? Ya vi algunas sonrisas, no me lo tienen que decir, no levante su mano. ¿Estás planeando tus siguientes vacaciones? No, dicen por aquí. Otra pregunta, ¿qué tiempo dedicas al trabajo? Y la última, ¿pretendes seguir acumulando riquezas? Te hablo de casas, de terrenos, de coches. Mire, honestamente, todos pecamos en esta área. Pero fíjese lo que vamos a ver a continuación. En contraste a esto, ponga sus ojos, versículo 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con su persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Este texto nos habla del interés de lo que movía a Pablo. ¿Lo notó? ¿Qué era? La gente, las personas. Dice el texto, mucha gente. No solo de aquella ciudad, ya lo vimos, sino de toda Asia. Ajá, ok, ¿y eso qué? Bueno, nos enseña que cuando Pablo se concentraba en la gente comenzaba a perder su interés por aquello. ¿Cuántos pueden decir amén? Mientras él se derramaba, se dedicaba de todo su corazón, su alma apasionado por la gente comenzaba a perder su interés en la idolatría en Diana. ¿Cuál es la aplicación entonces para nosotros? Interésate en las cosas de Dios. Interésate en las cosas de Dios. ¿Y cuáles son esas, Sergio? Las cosas que a Dios le interesan. ¿Qué le interesa a Dios? Su creación. Las personas, tú y yo. ¿Y por qué? Porque por ti y por mí envió a su Hijo a morir. Eso es una clara evidencia de cuánto nos ama y cuánto le interesamos, para que ninguno se pierda. Y si a Jesús le interesaban las personas, ¿por qué es que a ti y a mí nos da igual? Porque ahorita a lo mejor tú puedes decir, no, sí me interesa y le hablo a uno y trato de ver. La verdad es que no nos interesa. Esa es la realidad. Acompáñeme al Salmo 115, por favor. Salmo 115, verso 4. ¿Ya está conmigo? Salmos 115, verso 4. Vamos a leerlo. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Verso 7. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y fíjense lo que dice el versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. O sea, porque fíjense el argumento que esgrima Demetrio, y es, fíjense lo que dice Pablo. Dice, está convenciéndolos a todos diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Imagínense este loco. ¿Qué clase de argumento es ese? Cuando estamos leyendo realmente que no tiene sentido. Es tan ilógico, tan irreal ver una imagen que tiene ojos y que no te puede ver. Postrarte ante una imagen que tiene oídos pero no te escucha, que tiene boca y no te habla.
Dice, es ilógico, es bastante torpe su argumento. Y versículo 27, vamos a continuar, dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. A ver, eso no le interesaba realmente. El descrédito del giro de su negocio no era en realidad lo que le interesaba a él. Mire lo que sigue diciendo, sino que también el templo de la gran diosa Diana se ha estimado en nada. Y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Puede verlo histriónico? Digo, mientras lo lees, realmente es actoral, es histriónico, es como un actor exagerado. Adoran a Diana el mundo entero, o sea, el mundo entero, 39 provincias. ¿Cuál es la aplicación que obtenemos de esto? Así nos ponemos, así reaccionamos cuando nos es quitado aquello que tanto amamos. Aquello que creemos que nos pertenece, porque realmente no es así. Nada nos pertenece. Venimos sin nada y no nos llevamos nada. Y entonces lo pierdes y chantajeas. ¿Sí lo notaron? Es lo que él está haciendo, está chantajeando. ¿A quién? A quien sea. A mi familia, a mis amigos, da igual. ¿Quién se metió con mi tesoro? Tú no sabes. No hay otro auto igual. ¿Qué tienes? ¿Un Rolls Royce o qué? Hay muchos. Es que jamás soñé con ese terreno. ¿Por qué lo vendes? Tu sueño histriónico, chantajeando. O algo así como, nunca volveré a tener una casa así. A ver, pues claro que sí, si ya la tienes, podrías tener otra mejor. Pero así somos, fatalistas, histriónicos cuando se meten. Este era el mejor trabajo del mundo. ¿Será? Vamos al tercer contraste, el contraste de nuestras actitudes. ¿Va? ¿Estamos aprendiendo algo? Bueno, poquito. Verso 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo, grande es Diana de los Efesios. Ahí está la reacción del primer lado. Furia y desorden. O sea, con tal de hacer valer sus derechos, ellos toman una decisión y es el camino de la violencia. La que sea. Primero verbal, pero después lo escalan y se van a la violencia física. ¿Y tú sabes cuál es el resultado cuando tú y yo tomamos ese tipo de decisiones? Vamos a verlo. Versículo 29, confusión. Y la ciudad se llenó, ¿de qué? De confusión. Y a una se lanzaron al teatro. Por favor, googleenlo cuando puedan. Si llegan a su casa y se acuerdan, en Google, San Google, en imágenes, pónganle teatro de Éfeso. Pedazo de teatro, es impactante, impresionante. Una capacidad de miles de personas. Y entonces se llenan de confusión y se lanzaron al teatro. Vamos a llevar esto a la arena, a donde se pueda bien pelear, ¿no? Y entonces llevan el caso al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, compañeros de Pablo. Viene a mi mente un partido de fútbol. ¿Ha ido al estadio? ¿Han ido al estadio? Se arma ahí la euforia colectiva. Así ya todo caliente ahí el ambiente. Y entonces fíjese cómo pretenden linchar a Gayo. El de Derbe, agarran a Gayo, agarran a Aristarco y se los llevan allá al teatro. Y ahí está la primera parte. Ahora vamos a ver el contraste. Versículo 30, ponga sus ojos ahí. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos, ¿qué hicieron? ¿Cómo? No lo dejaron. No lo dejaron.
Ahí está el contraste. Por un lado, furia, desorden, y por otro lado, fíjese la actitud que toma Pablo, de coraje en cuanto a valentía y de responsabilidad. Qué impresionante, porque no es fácil. Fíjese lo que le voy a decir. La realidad es que hay una presión social. ¿Está conmigo? O sea, pensemos en un jóvenes que están en la escuela, están en la universidad y pues todo el mundo hablando de lo que está de moda. Y como ya vimos ahorita, puede ser lícito, y que si un coche, y que si un corte de cabello, y el mundo tiene un curso y tiene una presión social. Y entonces está ahí el joven que acaba de conocer de Cristo, que está entendiendo las cosas espirituales, hay una lucha y hay una presión muy fuerte. Tú en tu trabajo, no, sí, el albur y que no, y que le echo y le hago y están albureando y entonces tú estás luchando como, pues no quiero participar de esto, son tonterías, pero hay una presión, que ya te vas a poner y el mundo te aísla, hay un precio que pagar, ese sentido de pertenencia, de necesito ser parte del grupo. Ese sentido de rebaño, pues es que es toda la gente del banco, o sea, pues son toda la gente de mi trabajo, ¿cómo no voy a alburear? Y te entregas y te metes. Es que están robando y están haciendo, no, ¿qué? ¿Te vas a hacer el que no? Pues ahora ya le escuchaste y ahora le tienes que entrar. Y hay una presión, no está sencillo. El costo es muy alto, pero el Señor Jesús pagó ya el precio. Esa es la verdad. No le importó el desagrado del mundo. Fue evidente desde el principio de su ministerio, no lo querían. En diferentes ocasiones lo intentaron matar, lo intentaron apedrear, hasta que lo lograron. Pero él tenía clara una cosa: agradar al Padre. Hacer la voluntad de Dios en su vida, en esta tierra, hacer la voluntad de Dios. Y ese es el ejemplo que tenemos. Y si él pudo, dice, en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero no temas, yo he vencido al mundo. Él marcó ya el camino y hay la posibilidad de hacer las cosas diferentes. Y entonces es lo que vemos a un Pablo que no se corta. Oye, no, se entera, ¿no? Le dice, no, ¿y sabes que hay una bronconona aquí en el estadio de, ¿cómo se llama? ¿El Atlante? Bueno, ya no sé ni quién es. De béisbol. Y ya está ahí, llegó Carlos Joaquín y se está poniendo la cosa. Pero ¿por qué no? Pues se llevaron aquí a John y a Jonathan. ¿Y qué hace Pablo? No, pues vamos a orar por él. No, él dice, voy para allá. No, se corta. ¿Está en riesgo mi vida? Claro, como muchas otras veces ha ocurrido, pero él se pone valiente, toma coraje y dice, vamos. Tenemos que mantenernos firmes, hermanos, en nuestras convicciones. Y hay responsabilidad de parte de Pablo, hay un amor por la iglesia. Y él está dispuesto a dar razón por la fe, por lo que cree. Imagínense después, ¿dónde está su líder? No, pues, valiente líder, no. Él está dispuesto a dar razón de lo que cree, con voluntad firme. Amén. Que el Señor nos ayude, porque aquí podemos decir amén, pero afuera cuando llega la prueba y viene la condenación, no que muy amén el domingo ahí estabas diciendo y mira, ya caíste. ¿Es así o no? Que el Señor nos ayude, porque si no es que no vamos a poder. Verso 31. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. ¡Wow! O sea, fíjese ya hasta dónde llegó el evangelio. Estaba ya en atmósferas altas. Figuras de autoridad que ya estaban involucradas en el evangelio, les llega la noticia, dicen ya están desplazando policías y todo se está poniendo la cosa complicado, e inmediatamente le mandan recado y le dicen, Pablo, no vayas a ir,
Pero el punto importante de este versículo, no lo podemos perder de vista, es la sabiduría y la humildad de Pablo. O sea, no vemos a un Pablo así de, no, suéltenme, no, voy a ir. Es mi iglesia. No, vemos a un hombre controlado por el Espíritu Santo que hace a un lado cualquier pensamiento, cualquier sentimiento de querer ir, que ya vimos que sí quería ir, para hacer caso al consejo. Haga caso al consejo, hermano, ¿no? Si no, ¿para qué llama? Así le digo a mi hermana. Ella no es creyente, pero me llama y le digo, ¿para qué me llamas? No, pues para que me des un consejo, pues no lo haces. No, pero me sirve. Ah, bueno. Hagamos caso, hermano, del consejo. Sobre todo si son decisiones importantes en nuestra vida, de casarme, qué voy a estudiar, qué carrera voy a seguir. O sea, me voy a dedicar a todo eso en la vida el resto de mis días. Es importante que pidas consejo. Ma, pa, ¿qué opinas? Y tienes una fuente de consejo. ¿Algún maestro que tú respetas? Profe, ¿cómo ve? Estoy entre psicología y psiquiatría. No, pues intérnate. Consejo, ¿no? Dice la Escritura que en la multitud de consejos está la sabiduría. ¿Amén? ¿Ya se aburrieron? Cuarto y último contraste, el procedimiento. ¿Cómo procedo? ¿Cómo procede el mundo? ¿Cómo procede un creyente? Versículo 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra. ¡Qué confusión! Porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. ¡Oh! Mire cómo está ya la cosa ahí en el estadio. Los más no sabían por qué se habían reunido. Nos dice Lucas algo así como que se veían uno al otro y le decían, oye, así entre la gritería, ¿y a qué veniste? No sé, pero grita. Ya no sabían ni por qué estaban ahí. Verso 33, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano. Quería hablar en su defensa ante el pueblo. Dice el refrán que a río revuelto, ¿alguien que lo complete? No saben la Biblia, pero ¿qué tal saben refranes? Dice el refrán que a río revuelto ganancia de pescadores. Así que los judíos, pues ya en medio pues lanzan un defensor. Y si no quedó muy claro, les voy a leer este mismo versículo en la traducción al lenguaje actual. Dice, varios de los líderes judíos empujaron a un hombre llamado Alejandro para que pasara al frente y viera lo que pasaba. Alejandro levantó la mano y pidió silencio para defender a los judíos. Pero fíjese lo que pasó. Le salió el tiro por la culata, ya que estamos con refranes. Verso 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz, casi por 2 horas, gritaron, grande es Diana de los Efesios. Ya estaba así el calor ahí a tope. Y entonces ahora se vuelven antisemitas y se van contra los judíos. Ya no vieron quién la hizo, sino quién la pagaba. Y se van en todo contra ellos. Aplicación. Yo creo que nos podemos identificar con esta multitud. Cuando tú y yo permitimos que el furor, que la ira suba y la dejamos avanzar, es cuando se vuelve pecado. Y entonces perdemos el control. Piénsalo. Piensa en aquellas situaciones en donde te has visto ya gritando, es porque ha ido subiendo hasta llegar a un punto en donde pierdes el control. Y entonces comienzas a lastimar primero con tu boca. Y después, si no se detiene, pasas al plano físico. Y eso es bien delicado. Pero vamos a leer el contraste. Léalo conmigo, ponga sus ojos ahí en el verso 35.
Vamos de corrido. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, y hace una pregunta: ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Verso 33, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Verso 38, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Verso 39, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Verso 40, y ahí terminamos. ¿Por qué peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso? Entonces vemos cómo este hombre toma el control de la situación y lo primero que hace es calmar a toda la gente. Fíjese qué importante el liderazgo. Calma a la multitud. Y él hace varios pasos que quiero ir rápido, pero lo primero que hace es hacerlos conscientes de que son ciudadanos. Es como son paisanos, a ver, tranquilos. Lo segundo que hace es que destaca el título honorífico de la ciudad. Es como, oigan, a ver, espérense, o sea, ¿quién no sabe de la ciudad de Efesio? O sea, no desacrediten el nombre de la ciudad, y entonces ya la gente comienza a calmarse. El tercer punto que él utiliza es que les repite un credo popular que todos conocían por ahí. Y bueno, la cuestión es que él trae calma apelando a la sensatez. Les dice: a ver, este disturbio carece de fundamento. No sé por qué se pusieron así, o sea, si ni siquiera hay un elemento correcto para este problema. ¿Por qué habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores? O sea, a ver, calma, no hay nada que pelear. Y al final los lleva a decirles: a ver, si no se calman, corremos el riesgo de una intervención romana. Y eso sí está delicado, porque eran una provincia romana. Hay peligro de que seamos acusados de sedición. O sea, ahorita esto ya se está saliendo de control. Si llega a oídos de Roma, van a mandar acá, no, se va a poner esto terrible, así que tranquilícense. Y entonces les habla de las vías legales. Les dice: oigan, a ver, tranquilos, audiencias, tenemos procónsules, dice, o sea, hay una figura que se dedica a esto, a desenmarañar, ¿no? Un juez sería más o menos la figura contemporánea. Si hay quejas, si hay acusaciones, como esta que tiene Demetrio, bueno, pues llévenla al lugar correcto, pero tranquilícense. Y ese es el contraste, el último contraste. ¿Cómo debe proceder? ¿Cómo se debe proceder? Con calma. A ver, espérate. Cuando tú logras dominar ese furor, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que estás discutiendo y gritando y manoteando son tonterías. Son tonterías. Que si te das el chance de esperar, de calmarte, de salirte a caminar un poquito y regresas, hasta dices: oye, perdóname, la neta es que es una tontería. O sea, no tendría por qué haberme puesto así. Y la respuesta es: yo tampoco, te quiero mucho. No, no es cierto, no siempre termina así. Pero la verdad es que sí, muchas de las veces es verdad, son cosas muy vanas. Y empezamos a subir el furor y contesta y el otro contesta, y se pone... hasta que ya avientas algún objeto o ya jalas y se nos sale de control la situación. Conclusión, y con esto voy a cerrar. Tenemos que recordar que el libro de los Hechos, vayan a Hechos 1:1 por favor conmigo. Y en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo
con muchas pruebas indubitables. Esto no lo podemos olvidar. Lucas es un médico, autor del Evangelio de Lucas, pero después de su Evangelio hace el libro de los Hechos. Y todo el libro de los Hechos hay un hilo que lo atraviesa porque está dedicado a Teófilo y es demostrarle con pruebas, evidencias. No lo perdamos esto de vista. Entonces es la esencia del libro y esto es lo que trataba de mostrar una vez más Lucas. Cómo es el proceder, cómo es las creencias y cómo hay pruebas de que Jesús es el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar, por favor.